Eric. Muy bien. Vamos a empezar entonces, chicos. Miren, esta semana tenemos un temita, como una especie de recuento de todo lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer ese repaso con preguntas. ¿Ya? Entonces yo siempre les pido, siempre les indico que participen, ¿no? En el caso de las preguntas. Vamos a ver entonces por acá. Mira, empezaríamos, repaso 3, ok, con el temita del Tahuantinsuyo, mira, con el temita del Tahuantinsuyo, ¿sí? El imperio de los incas, así es. Vamos a ver, claro. Bueno, recordemos que el Tahuantinsuyo es la síntesis del desarrollo, ¿no? Del Perú antiguo, por supuesto, claro que sí. Porque los incas tomaron muchos elementos que dieron culturas anteriores, ¿no? Como el quechua o los andenes. La palabra Tahuantinsuyo significa, recuerda que viene de Tawa, que es 4, suyo región, las 4 regiones del sol. Muy bien, tengo acá justamente el Tahuantinsuyo en lo que es la fase imperial, ¿verdad? Porque es a partir de que se convierte en imperio con Pachacútec que pasa a llamarse así Tahuantinsuyo. Antes de Pachacútec era un pueblo pequeño, ¿no? Y como lo vemos acá, antes de Pachacútec, antes de su fase imperial, era simplemente Reino Cusco. Así es. Tahuantinsuyo además es el tercer horizonte, ¿no? Considerado así por el arqueólogo norteamericano John Robb. Famoso John Robb. Claro que sí. Y bueno, como Reino Cusco tiene su inicio durante el intermedio tardío o segunda regionalización. Bueno, tenemos por aquí la capa cuna, siempre recordando la palabra capac, que significa señor, ¿no? En este caso, la lista de los señores, por supuesto, ¿no? Y los diferentes periodos, ¿no? Periodo legendario, de la Confederación, periodo imperial, ahí está. Muy bien, entonces, importante. Muy bien, y acá está la relación de incas. Manco Cápac, Sinchirroca, en el periodo Curacal. Luego en el periodo de la Confederación, donde ya comienza poco a poco su expansión, ahí está Yoqueyupanqui, Maitacapa. Perfecto. Y en el periodo imperial, que es pues el más espectacular, con Pachacútec, que es el organizador del Tahuantinsuyo, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ¿no? El último tramo ya es los incas en el periodo de la conquista, ¿no? De los viajes de Pizarro, Huáscar y Atahualpa. Así es. Bueno, siempre tomando en cuenta los gráficos, los dibujos de Huamán Paucadeyala, por supuesto. Muy bien, claro que sí. Ahí está. Pachacútec, que significa el organizador, pero sobre todo el transformador de la tierra, ¿no? Si uno traduce, ¿no? Pachacútec, esta palabra quechua castellano, significa el transformador de la tierra. Así es. Muy bien. Derrotó a los chancas en Yaguarpampa. Muy bien. Oiga, tu micro, mano. O por ahí creo alguien quiere participar. Por ahí creo alguien quiere comentar. ¿Ah? No, profe, es que un compañero aprendió su micro por Por favor. accidente. A ver, Jean-Pierre, Pero no creo, ¿no? escucha. Sí, Jean-Pierre. A ver, mi estimado alumno Jean-Pierre, a ver si puede cerrar el micrófono, por favor. Muchísimas gracias, ¿no? Pero pueden participar, ¿eh? Si ustedes de repente por ahí consideran de que hay algún punto que falta explicar, ¿no? Pueden participar, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque como es una clase de repaso, justamente es para ver qué tanto estamos pues aprendiendo, ¿no? O de repente por ahí, ¿no? ¿Qué parte de los temas ha quedado de repente para explicar un poquito más, ¿no? Entonces siempre tomando en cuenta eso. Bueno, entonces, este personaje de Pachacútec es el más importante, pues, ¿no? Porque es el
como repito, fundador, organizador del Tahuantinsuyo. Claro que sí. Puesto, entonces, lógico, ¿no? Entonces, siempre tomando en cuenta. Y de Pachacútec viene, pues, Tupac Yupanqui, el Inca navegante, el Inca viajero. Ahí están. Muy bien. Bueno, acá nos han puesto la división en suyos que hace Pachacútec, siempre tomando como referencia el Cusco, ¿no? Centro ombligo del mundo. El Chinchaysuyo, al noroeste, que era una zona muy especializada, ¿verdad? Porque en el Chinchaysuyo yo observaba bastantes artesanos, ¿no? Orfebres, ceramistas, gente que hacía textiles, ¿no? Aparte de los campesinos y ganaderos. Bastante intercambio comercial en el Chinchaysuyo. Al sureste, el Collasuyo, que era una zona netamente ganadera. Aquí a la derecha, veo a lo que viene a ser el Capac Ñan. Otra vez la palabra Capac, que significa Señor, ¿no? Capac Ñan significa los caminos del Señor. Por supuesto, ¿no? De esta manera así longitudinal prácticamente. Ahí está Tupac Yupanqui, el Inca viajero. Según algunos historiadores, habría llegado hasta la Polinesia. Muy bien, así es. Bueno, otros historiadores como que indican de que es un poco atrevida esa hipótesis, pero bueno, de todas maneras le dicen el Inca navegante. Huayna Cápac, que logra la máxima expansión, porque Huayna Cápac invade lo que hoy es Quito y llega hasta el sur de Colombia, la región de Pasto Caranque, logrando precisamente la máxima expansión desde el río Casmayo en Colombia hasta el río Maule o Biobío en Chile. Muy bien, así es. Dice por acá, Eduardo me dice, profe, Chile era nuestro establo. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a hablar así, Eduardo? Bueno, pero lo que pasa es que Chile en ese momento, recordemos, mira, justamente viendo ese punto, recordemos que los incas no continuaron avanzando, los incas no continuaron su proceso de conquista, o sea, detuvieron sus conquistas los incas, ¿ya? Lo cual nos indica que los incas eran tan conquistadores como los españoles, pero los incas detuvieron su conquista porque ellos, los incas solamente valoraban los pueblos cuya mano de obra sea útil, ¿no? O sea, pueblos que sepan agricultura, la ganadería, artesanía, pueblos que tengan un mínimo sentido de organización política, ¿no? Esos pueblos, esa mano de obra, sí era útil, ¿ya? Porque recordemos que en el mundo andino antiguo, como no había monedas, lo más valorado era la fuerza de trabajo. Entonces, la mano de obra, ¿no? La energía humana, fuerza de trabajo. Entonces, y bueno, más al norte del río Encasmayo habían puros pueblos salvajes, ¿no? En la planicie amazónica, pues cazadores, recolectores. Y más al sur del río Maule, o sea, lo que vendría a ser la mitad sur de Chile hoy, eran pues caníbales, antropófagos, los mapuches, araucanos, o sea, esa gente, imagina un caníbal, o sea, totalmente pues lo más alejado de algo civilizado puede ser. Esa mano de obra no sirve, ¿no? Entonces detuvieron su proceso de conquista a los incas porque no conquistaban pueblos salvajes. Si los incas hubieran observado pueblos civilizados, ¿no? Como había en el Ande, en esas zonas de Colombia y Chile, hubieran continuado. Porque recuerda que la mano de obra era lo más apreciado, pero no valía la pena, pues, ¿no? Continuar un proceso de expansión en esas condiciones. Bien. Henry me dice, profe, eran bárbaros. Sí, pues eran bárbaros, ¿no? Eran bárbaros. Aunque los incas también eran medio bárbaros, ¿no? Pero los otros eran más bárbaros, pues, ¿no? O sea, ya eran caníbales. Ya ni hablar, ¿no? Incivilizados, dice Henry, ¿no? Esa palabra media rara. Incivilizados. Muy bien. Así es. Muy bien, entonces avanzamos con esto. Tenemos acá las autoridades. Recordemos siempre, el Zapa Inca, el Inca era considerado un dios en vida, ¿no? El hijo del sol. Luego estaba el Auqui, que era el príncipe cogobernante. El Tahuantinsuyo Camachi, que era el consejo imperial, ¿no? El Tahuantinsuyo Camachi, que era como una especie de consejo que asesoraba al Inca, y ese Tahuantinsuyo Camachi que estaba formado por los jefes de suyos, ¿no? Justamente ahí está, ¿no? El Apocuna, o Suyuyup Apu, jefe de Suyo,
el Aponchico Tocrico, jefe de una provincia, el Tucurrico, ¿no? Ese era el famoso Tucurrico, ¿no? Así es. Ahí está, listo. Entonces, de esa manera, ¿no? Luego estaba el Inca Ranting, que era el que asumía el mando del Cusco cuando el Inca se ausentaba, porque los incas, obviamente, cuando iban de campaña militar, ¿no? O de repente, ¿no? Supervisar también, ¿no? Un poco ver lo del imperio. Entonces, cuando salía del Cusco el Inca Ranting quedaba a cargo de la ciudad, un poco para proteger los intereses del Inca, o como se diría criollamente, para cuidarle las espaldas, ¿no? El Inca Ranting, a cargo del Cusco en la ausencia del Inca. Y luego autoridades comunales, el Curaca o Ayuca, ¿no? Que era el jefe del Ayu. Recordemos que el Ayu era la unidad social, ¿no? El Ayu era la unidad social, o sea, claro, así como para nosotros hoy en día la familia, en el mundo andino era el Ayu. Pero el Ayu aparece un poco tarde, ¿eh? O sea, estaremos hablando que el Ayu ya aparece completamente definido, ¿no? Probablemente a partir de Wari, ¿no? Del Imperio Wari. El Ayu era un grupo de familias unidas, de repente eran parientes, ¿no? Familia, o de repente vivían en el mismo valle, o de repente se dedicaban a la misma actividad, ganaderos, por decirte. Pero ese era un grupo de familias con un jefe que era el curaca, ¿no? Curaca o ayuca. Luego estaba el camachico, la asamblea comunal, y luego el pure cojatun runa, que eran los padres de familia. Bien, así es. Henry me dice, profe, tierras consanguíneos, claro, consanguíneo significa parientes, ¿no? Si son familiares, ¿no? Y tierras en el sentido de repente viven en el mismo valle, ¿no? Viven en el mismo valle, tienen las mismas necesidades de repente de agua, de semillas, entonces tienen vínculos, ¿no? Económicos, pueden ser vínculos de parentesco, vínculos económicos, pero eso definía un año, un grupo de familias. Muy bien, entonces así, ¿no? Adeli me dice, profe, tu currículum es igual al... Sí, es lo mismo, Adeli. Recuerda que los cronistas españoles, como ellos no sabían el quechua, entonces cada cronista lo escribía como le escuchaba. Uno de tu currículum, ya, tu currículum. Tu currículum, allá tu currículum. Tu currículum, allá lo escribimos. Entonces hay diferentes formas de escribir, pero se refiere al mismo funcionario. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el dios Viracocha, ¿no? Entonces, un cronista escuchaba Huiracocha, ¿no? Con H-U, Huiracocha. Otro cronista creía escuchar Viracocha, con V. Otro Viracocha, con W, ¿no? Pero al final estamos hablando del mismo Dios, solamente que escrito de diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque el quechua no tenía escritura y porque los españoles, bueno, pues no, ellos interpretaban a su manera, ¿no? Hay que tener en cuenta. Yo les conté, ¿no? El caso, por ejemplo, de Atahualpa, que hace unos años un alumno me dijo, ¿no? Que, profe, pero usted debe decir el verdadero nombre de Atahualpa, me dijo, ¿no? Usted debe decir el verdadero nombre de Atahualpa. Le digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, profe, que en internet, que no se llamaba Atahualpa, se llamaba Atabalipa. Y le digo, ¿y? No, porque usted me ha dicho, que no es Atahualpa, es Atabalipa. Y entonces le dije la explicación que le estoy dando a ustedes. Le dije, no, eso es lo mismo. Le digo, no, profe, el verdadero nombre que siempre ha estado oculto, que no quieren que sepamos. Le digo, cállate. Le digo, te engañan al toque, le digo. Lo que pasa es que, y le expliqué lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, ¿no? De que cada cronista tiene una forma de entender el quechua, ¿no? Entonces, por ejemplo, Atahualpa es Garcilaso, por ejemplo, le dice así, ¿no? Atahualpa. Pero, por ejemplo, Pedro Cieza de León es el que le dice Atabalipa. Y hay otro cronista que le dice Atao, así separado, Atao Hualpa, así es. Pero al final es la misma persona, sino que como el quechua no tiene escritura, entonces ellos lo escuchaban y lo escribían a su manera. Pero lo mismo, le digo así. Y recién ahí se dio cuenta, ¿no?
que en realidad no es el nombre escondido o el nombre que no sepamos, no, simplemente es la mecánica en que los cronistas, o la dinámica en que los cronistas iban recogiendo la información, le digo, ¿no? Entonces, y ahí le dije, igual que les digo a ustedes, que en los videos, ¿no?, de internet hay que tener cuidado, hay muchos videos que sí son serios, son buenos, pero hay otros videos que buscan sorprender, ¿no? Porque al final creo que les piden que, ¿no?, dale like, manda tu plata, tu yape, tu PIN, ¿no? Es un negocio, pues, ¿no? Es un negocio, entonces siempre hay que tener cuidado que no te estafen, lógico, ¿no? Así es. Dice Henry, profe, ¿a qué edad se casaba? Mira, María Rostorowski, los que han investigado, ¿no?, el Tamantín suyo dice que se casaban jóvenes, y se casaban jóvenes porque recuerda que el hombre casado, ¿no?, o sea, entre comillas, ¿no?, entre comillas, eso de casado, ¿no?, o sea, porque ese término es más de ahora, ¿no?, estar casado. Pero es medio raro el término, ¿no?, casado, como si fuera una presa, ¿no?, estás casado. Bueno, en fin, nunca me había puesto a pensar en eso. Pero bueno, entonces, en cambio, en el mundo andino antiguo, es el compromiso, es el compromiso de asumir una responsabilidad, ¿no? Tener una esposa y obviamente tener hijos, ¿no?, familia y todo lo que eso involucra, pues, ¿no? Entonces, más por eso. Entonces, cuando el hombre de pueblo, ¿no?, asumía la responsabilidad de tener una familia, le daban tierra, bueno, el topo, la chacra. El topo solamente se le daba al hombre casado, ¿no? Era una chacra. Ojo, y no en propiedad, porque recordemos que los incas no manejaban la idea de propiedad privada, ¿no? Todo era siempre propiedad comunal. Incluso hoy en día también en muchos lugares de la sierra se sigue hablando de las tierras comunales, ¿no? Entonces te daban una chacra para que la cultives, tu manutención, pero no es que sea tuyo, ¿no? Te lo están dando para que ahí, bueno, cultives y tengas tu alimento. Nada más, son tierras de la comunidad. Pero cuando el hombre asumía la responsabilidad de una familia, ahí te daban la chacra, el topo, y de inmediato, así como estás recibiendo el topo, pasabas a trabajar para el Estado, o sea, lo que era la mitad. Lo que era la mitad, ¿no? Trabajo obligatorio por turno, pero obligatorio a favor del Inca, ¿no?, mano de obra. Entonces, los investigadores dicen que muchas veces los incas obligaban prácticamente a los muchachos a casarse, ya cásense una vez. ¿Para qué? Para otorgarles chakras y de inmediato utilizar esa mano de obra, bueno, lo que el Inca requiere. O sea que había una tendencia a que se casen jovencitos, no tanto para que tengan familia, qué bonito, no, sino para habilitar esa mano de obra a favor del Estado Inca. Y debe ser así, ¿eh? Porque recuerda que cuando vino la conquista, hay un montón de pueblos, ¿no?, que se plegaron al toque a Francisco Pizarro porque odiaban el dominio inca, ¿no? O sea, definitivamente los incas eran, no, siempre tenemos esa imagen de los incas, ¿no?, que eran buenos, generosos, ¿no?, que es básicamente la imagen que nos da Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso era descendiente de los incas, ¿no? Obvio, ¿no? Pero definitivamente los abusos que los incas cometían debieron haber sido muy fuertes, ¿sabes? Por ejemplo, en este aspecto, ¿no?, obligar a los muchachos a casarse de una vez. No, cásate, no importa. No, pero no me gusta. No, cásate, compadre. ¿Por qué? Porque necesito tu mano de obra. ¿Ya te has casado? Ya. Tu chakra, ya, compadre. Listo. Vamos a trabajar andenes, vamos a trabajar los caminos, el campañas. Tampoco es una relación muy buena, ¿no? Los curacas también decían que el Inca, por ejemplo, pedía las mejores tierras. El Inca era un sabido, dice. Llegaba a la comunidad y daba siempre los regalitos, pues. El Inca venía, pero solo el curaca, ¿no?, los vínculos de reciprocidad y redistribución. El Inca venía así todo soberbio y todavía el Inca, y en algunos casos no lo podías mirar, ¿eh? No lo podías mirar, te pegaban si lo mirabas. El Inca venía, ya, ¿quién es el curaca? Ya, de tus regalos, ¿no? La redistribución, ¿no? La mujer, ya está listo, ya, bien, acá. Y una vez que le daba los regalos, dice que el Inca pedía, ya, por favor, a ver, tus mejores chakras me las vas a dar un tiempo. En serio, ¿eh? Él pedía las mejores chakras, no en propiedad necesariamente, sino pedía para que
para que lo producido en esas chacras sea para el Estado Inca. Las chacras, mano de obra, y se llevaba a chicas. Claro, para el ayahuasca, se llevaba a chicas para el ayahuasca. Entonces, pero vuelvo a repetirte que este mecanismo, ¿no?, de conquista ya era muy fastidioso, ¿no?, para los pueblos, porque vuelvo a repetirte que no es gratuito, que cuando Pizarro llegase en el tercer viaje, ¿verdad?, de inmediato hay un montón de pueblos que no lo pensaron dos veces y se entregaron a Pizarro. El mismo Pizarro seguramente se quedó sorprendido, ¿no? Tallanes, Cañaris, Chimú, nadie cuestionaba a Pizarro, muchacho, cuestionaban al Inca, ¿no? Bueno, te dije en su momento, ¿no? Tienen su polito, ¿no?, su uncu, porque recuerda que los indígenas utilizaban un camisón, ya ellos utilizaban un camisón grande, uncu, tenían ahí su camisón, ¿no? Incas nunca más, ¿no? Definitivamente, Incas nunca más, que venga lo que sea, tío, no importa, ya, ya está, venga lo que sea. Incas nunca más, ¿no? Estaban como ese meme de los dinosaurios, ¿no? No, quiero que cambie todo, que venga el meteorito, dice el dinosaurio. O sea, que lo va a extinguir él también, que en realidad va a cambiar todo. ¿No? Es el meme famoso. Entonces, esa era la mecánica, ¿no? Esa era la mecánica. Así es. Acá entonces dice, mira, acá me estaban escribiendo. Claro. Ya, claro, Henry me preguntaba por la edad en que se casaban, cuando ya le respondí que se casaban jovencitos, o que el Estado Inca obligaba a los muchachos a casarse jóvenes. Diego Paco Chuco dice, profe, el Capitán Perú. El Capitán Perú, ¿no? El Capitán Perú. Ahora han aparecido bastantes youtubers, ¿no? Hay algunos buenos, otros no tanto. Capitán Perú. No le he escuchado al Capitán Perú, a ver, voy a escucharlo ya, Diego, te vas a hacer caso, le voy a dar una oportunidad al Capitán Perú a ver qué dice. ¿No? Una vez lo escuché y, a raíz de eso, a raíz de la anécdota que les cuento, eso fue hace 2 años, más, 3 años, ¿no? 4, no sé. Me dio curiosidad, pero no, porque el alumno me dice, no, que no, como digo, me reclama, pero que yo no, me cuestiona, pero no, que yo no doy el nombre, ¿no? El nombre verdadero de Atahualpa. Dice, pero ¿de dónde? ¿Quién estará vendiendo esta estafa? Digo, ¿no? El nombre verdadero de Atahualpa. Sí, de Atahualpa, 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 eso, ¿no? Los profesores de historia eso sabemos, ¿no? O sea, pero eso, te engañando, pero no, o sea, el nombre escondido. Está loco ese, ¿no? Que por primera vez de repente ese youtuber haya leído un libro, es problema de él, ¿no? Pero eso siempre se pasa. Y era este muchacho Chugos era, ¿no? Yo lo puse a buscar en YouTube y un tal Chugos era, que incluso le han metido juicio. Después vi otro video, porque salen varios videos, ¿no? Le han metido juicio, ¿no? Parece que habla de más y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado siempre, que siempre corroborar la información, ¿no? No hay que estafar, no hay que estafar. Hay que enseñar nomás. Eric dice, recibió un topo y su esposa me dio topo. Claro, muy bien, Eric. Exactamente, ¿no? El topo era la chakra, pero como te repito, era cuando tú te casabas, ¿no? Cuando asumías la responsabilidad de una familia y recibías tu chakra y pasabas a trabajar, ya estabas habilitado para la mitad. Ya estabas habilitado para la mitad. André me dice, una persona se casa cuando no tiene nada mejor que hacer. Uy, qué malo que eres, André. Qué malo, Andrea. Ese comentario es muy, muy turbio, como dicen, Andrea. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No? O sea, todos los que no tienen nada que ver, o sea, todos los vagos se van a casar. Al contrario, mami, yo veo que los vagos no se casan. Los vagos son más astutos. Muy bien. María Fernanda me dice, profe, lo de arriba. Dice, ¿qué pasa? Harley me dice, profe, una duda. ¿No deberíamos abordar otro tema? No, es que ahorita estamos en repaso. Pero ahorita vamos a ir avanzando. Ahorita vamos a ir avanzando porque estamos en Licanato y vamos a pasar a la conquista. Y ahorita vamos a resolver las preguntas, Harley. Adeli me dice, profe, ¿enseñará presidentes más adelante? Porque faltan como 4 clases nomás. No, todavía falta regular. Muy bien, todavía falta regular. Claro que sí. Ya, espérate un ratito, lo voy a colocar bien que no quiere avanzar esto. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. A ver. A ver.
Bueno, vamos a avanzar y... Espérate un ratito. Acá está. Vamos a avanzar ya un poco más y vamos a poner este primer militarismo, ¿ya? Hicimos un poquito el repaso. Ahora sí avanzamos con este temita de acá. Ay, caramba, espérate un toque, que no quiere... creo que le ha entrado virus a esta vaina. Espérate un ratito. Ahorita lo ponemos, ahorita lo ponemos. Ahorita lo ponemos, a ver. Ya, listo. Ahora sí, hicimos un poquito el repaso, porque estamos en segundo repaso, pero ahora sí vamos a avanzar con el tema en cuestión. Primer militarismo, vamos a avanzar. Ya hablamos un poquito de los incas, a modo de repaso, como te repito. Y ahora vamos con el primer militarismo. Listo, ya está. A ver, ahora sí, espero que se vea. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve, se ve, se ve? Sí, profe. Listo. Muy bien, vamos entonces. Ya hice el repasito y ahora sí vamos con el tema del primer militarismo, ¿no? Porque nosotros habíamos avanzado hasta lo que es independencia, pues. Muy bien. Claro que sí. André me dice, profe, acá no se miraba a los ojos de los gobernantes. No, no seguro, al Inca no. Te pegaban si lo mirabas al Inca, porque se supone que era el hijo del sol, Intichuri, el Inca, y si lo mirabas lo ensuciabas con tu mirada, ¿no? Esas cosas de las culturas antiguas, ¿no? ¿Tenía su harén? Andrés me dice, ¿qué tal pregunta? Tenía, claro, por supuesto, que tenía su harén. Si cuando lo conquistaron a Atahualpa, se dice que en Cajamarca tenía 100 chicas, solo en Cajamarca, Atahualpa, y en Huánuco dice que le esperaban como 500 chicas más. Sí, esos individuos eran bravos. Muy bien. Diego me dice, profe, ¿cuáles fueron los principales pueblos que se rebelaron contra los incas? Bueno, los pueblos que apoyaron a los españoles, Tayanes, Chimú, Chachapoyas, Cañaris, y luego se resalta siempre el gran apoyo de los huancas, a los españoles. Eduardo dice, profe, ¿quién le metió juicio? ¿La abuela de Atahualpa? No. El juicio no fue por lo de Atahualpa, sino que parece que había, así como había dicho algunas cosas, ¿no? Sin conocer mucho de historia, porque verdad no, hay que desconocer un poco para decir el nombre escondido de Atahualpa, cuando eso no tiene nada escondido. Parece que también dijo luego otras cosas. Uno no puede ir diciendo cosas así alegremente, que en algún momento puede decir algo que ya puede caer incluso en la calumnia, ¿no? Parece que por ahí él afirmó cosas que no eran y le cayó un juicio. Bueno, así estaba, no le eché un seguimiento de eso, pero bueno, en fin. Bien, vamos entonces con el primer militarismo. Ahora sí, entramos con el tema. Mira, 1827-1872. Recordemos que cuando culmina la independencia, lastimosamente no había partidos políticos o grupos organizados que dirijan el Perú. Entonces nosotros ya éramos un país independiente, pero no había en verdad nada organizado, clubes políticos o alguna sociedad que dirija, no había nada. Entonces, el Perú ya era independiente, pero había un vacío de poder. Y ese vacío de poder lo van a llenar los militares, porque había militares ambiciosos que justamente ven la oportunidad para gobernar, ¿no? Para llegar al poder. Esos son los famosos caudillos, militares ambiciosos, caudillos. Por eso vamos a tener, ¿no? Ya lo terminado la independencia, ¿no? Ya el Perú republicano, vamos a tener una serie de gobiernos militares, que algunos le dicen caudillaje también, ¿no? Jorge Basadre, gran historiador de la República, le llama primer militarismo, o militarismo de la victoria. También le dice militarismo de la victoria porque habíamos logrado la independencia, ¿no? El ciclo de los de Ayacucho, también le llaman así, porque al inicio los militares que nos gobernaron tenían el prestigio de haber triunfado, ¿no? En la batalla de Ayacucho. Muy bien, entonces vamos con este primer militarismo y dura bastante, mira, ven.
¿ah? Casi 45 años. Y entonces se le ha subdividido. Primero entraríamos a hablar de los primeros caudillos, luego de la Confederación Peruano-Boliviana. De ahí viene la restauración y anarquía. De ahí viene la famosísima era del guano prosperidad falaz, el conflicto con España, y cerramos con la crisis económica del gobierno de José Balta. ¿Ves? Vamos a ver, poco a poco vamos a ir avanzando con este primer militarismo. Recordemos que los militares entran a gobernar porque no había un grupo civil organizado. Ojo que cuando uno utiliza la palabra civil, esa palabrita civil significa que no eres militar ni cura. O sea, por ejemplo, nosotros somos civiles, porque no somos ni militares ni curas. Pero lastimosamente no habían, pues, ¿no? Un grupo civil organizado. Entonces, los militares son los que van a gobernar. Por lo tanto, ¿no? La misión de los caudillos también, claro. Muy bien. Erin me dice, profe, ¿no había organizaciones políticas? No, no había, pues. Ese es el problema, Erin. No había. Si hubieran partidos políticos, un grupo, ¿no? Un grupo que se organizara, ¿no? Y asumiera la responsabilidad, ¿no? De dirigir. No había. En verdad era un vacío de poder. Y los militares, por eso entran ahí a tener protagonismo. Muy bien, vamos a ver entonces la línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos da unas, creo que acá son dos mnemotecnias, mira, dos mnemotecnias. Porque el primer militarismo comienza con el presidente José de la Mar. Y mira cómo se ha resaltado la de la Mar. De ahí viene Gamarra, primer gobierno. De ahí viene Orbegoso, se ha resaltado la O. Y viene Salaverry. Entonces acá tenemos la mnemotecnia Lagos. Lagos, La Mar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry. Lagos, ¿no? Esa es una primera mnemotecnia. Y me parece que acá hay otra. A ver. Sí. La segunda mnemotecnia viene de Santa Cruz, se ha resaltado San, porque Santa Cruz dirige la Confederación Peruano-Boliviana. De ahí viene Gamarra, un segundo gobierno. De ahí viene la anarquía, para variar. Y dentro de la anarquía, el gobierno del señor Manuel Vivanco, se ha resaltado aquí. Entonces la segunda mnemotecnia es Sangabi. Santa Cruz, Gamarra, la anarquía, Vivanco. Sangabi. ¿Sí? Entonces, la primera mnemotecnia Lagos, La Mar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry. Y la segunda mnemotecnia Sangabi. Santa Cruz, Gamarra, la anarquía y Vivanco. Bien. Acá en el chat, Adrián me dice, profe, el primer partido político fue el de Manuel Pardo, el Partido Civil, dice Henry. Claro, es cierto. Justamente el Partido Civil de Manuel Pardo aparece al final del primer militarismo. Pero ya habían pasado, mira, de 4 décadas ya. Un poquito, se demoraron un poco, ¿no? En organizar un partido político. 4 décadas se demoraron en organizar un partido político. Bueno, en fin. Bien, vamos a ver entonces. Arrancaríamos con los primeros caudillos. Así es, claro. Y tenemos acá Jorge Basadre, que yo te había mencionado, porque él es el que hace esa división que hemos visto, ¿no? Y él es el que pone los nombres, ¿no? Era del guano, primer militarismo, ¿no? Él es el que pone los nombres. Y justamente, a ver, empieza su vida independiente el Perú. ¿Y qué recursos económicos, no? Tenía este Estado peruano que recién está apareciendo? Ahí están los ingresos económicos del Estado, ¿no? Al inicio, ¿no? De la República. Contribución indígena, que es el antiguo tributo, aduanas en el Callao, y la minería, sobre todo la mina de Pasco, ¿no? Estas eran los tres, digamos, formas en que el Estado tenía dinero. Contribución indígena, tributo, aduanas, minería. Y con respecto al territorio, vemos el mapa cuando recién el Perú, ¿no? Ha logrado su independencia, y al inicio el Perú limitaba solo con 3 países, Gran Colombia al norte, Brasil al este y Bolivia al sur. Gran Colombia al norte, Brasil al este y Bolivia al sur, ¿no? Llama la atención, profe, Ecuador no está. Es que Ecuador todavía no aparece. Ecuador todavía no aparece. Bien, Ecuador aparecerá tras la disolución de la Gran Colombia. Profe, ¿y Chile? No limitamos con Chile. No limitamos con Chile. Recién vamos a limitar con Chile a fines del siglo XIX. Es más, durante todo el primer militarismo, que
he mencionado que son varias décadas, durante todo el primer militarismo no limitamos con Chile, limitamos al sur con Bolivia. Ahí está, mira, clarísimo cómo Bolivia tenía mar, Bolivia tenía playa, muchachos, Bolivia tenía arena, mira, ¿ah? Existió el ceviche boliviano, sí existió, no es broma, no es guasa, no es chanza, sí existió hasta el momento de la guerra, ¿no? Fines del siglo XIX. ¿Y cómo se definió este territorio, ¿no? Que vemos acá? Dos principios, aquí. El útil sidetis es el principio territorial más importante, porque gracias al útil sidetis el Perú hereda los territorios coloniales. Gracias al útil sidetis el Perú mantiene los territorios coloniales. Y sobre esos territorios coloniales heredados se traza el territorio nacional. Entonces el útil sidetis nos permite heredar los territorios coloniales, retener los coloniales. Y el segundo principio, la libre determinación de los pueblos, era que sobre todo los pueblitos de frontera escogieran a qué país pertenecen. Y con respecto a la libre determinación de los pueblos, dos novedades. El pueblo de Jaén, que debió pertenecer a Gran Colombia, pero libremente los vecinos de Jaén decidieron ser peruanos, y entonces eso se aceptó. Entonces Jaén se adhiere al Perú por libre determinación de sus vecinos. Pero así como ganamos Jaén, lastimosamente, bueno, Guayaquil se fue, porque Guayaquil era peruana, por un tipo posible. Pero los vecinos de Guayaquil se reunieron, aunque ahí hubo presión de Bolívar, pero bueno, los vecinos de Guayaquil se reunieron y dijeron, mira, no queremos ser peruanos, queremos ser parte de Gran Colombia. Y así como se aceptó lo de Jaén, se tuvo que aceptar lo de Guayaquil. Muy bien. Y luego tenemos ahí el segundo debate doctrinario a inicio del primer militarismo. Segundo debate, ¿no? Profe, ¿cuál fue el primer debate? Bueno, recordemos que el primer debate se dio, primer debate ideológico, ¿no? Durante la independencia, si el Perú iba a ser una monarquía o una república. Pero ese primer debate ya estaba zanjado, ¿no? El Perú va a ser una república, punto. Ahora este segundo debate es qué características va a tener esa república, o liberal o conservadora. Entonces, por ejemplo, tenemos los liberales, ¿no? Defendían las libertades de la persona, predominio del Congreso, libre comercio. Estaba Luna Pizarro, por ejemplo. Y los conservadores, ellos siempre pedían el orden. Los conservadores querían orden, autoridad. Por eso los conservadores apoyaban militares de carácter fuerte, como Gamarra, como Castilla, como Salaverry, por ejemplo, ¿no? Predominio del poder ejecutivo para los conservadores, una economía proteccionista, ¿no? Felipe Pardo de Aliaga por ahí. Muy bien, ahora mira, vamos a tener militares liberales, militares conservadores, ¿no? Si estos militares se hubieran puesto de acuerdo y se hubieran turnado ordenadamente en el poder, mediante elecciones, o no sé, o mediante acuerdo entre ellos, hubiera sido, hasta yo diría, hubiera sido genial. Porque entonces hubiera sido algo ordenado, previsible. Muy bien, ya yo sé quién viene después, quién va a gobernar después, o sea, se podría coordinar cosas también. Pero no, para nada. Estos militares no se dejaban gobernar. Daban golpe de Estado, levantamientos, rebeliones, guerras civiles, revolución, paraban conspirando acá. Un desastre. Y en medio de ese caos, que ni uno deja gobernar al otro y todo el mundo quiere ser presidente, en medio de ese caos no se puede hacer nada. Una inestabilidad, una incertidumbre total. Cualquier coincidencia con lo que está pasando ahora es eso, coincidencia. Una inestabilidad bravísima y el Perú se estanca. En realidad todo país en medio de una inestabilidad se estanca. Cualquier coincidencia con lo que está pasando ahora es eso, coincidencia. El problema cuando un país se estanca es que ya no crece. Más bien al contrario, poco a poco comienza a caer. Que es lo que le pasó al Perú en el siglo XIX. Y después viene la guerra con Chile, ya fue el remate de todo eso. Pero ya el Perú venía mal, ¿no? Estancado. Y mucho tiene que ver la inestabilidad política, muchísimo, ¿no? Creo que ya tú mismo te estás dando cuenta, ¿no? Con lo que está pasando ahora, cuánto realmente pesa
la inestabilidad política. ¿Y cuánto la inestabilidad política puede estancar a un país? ¿No? Terrible, ¿no? Pero eso fue el siglo XIX, ¿no? Y no solamente en el Perú, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Muy bien, vamos a ver entonces. Empezaríamos con los gobiernos. Mira, José Lamar inicia el primer militarismo. A él le decían el Ejecutivo débil, era liberal, pero decían que el Congreso lo manipulaba. Bueno, la acusación contra Lamar. Da la tercera constitución del Perú, la de 1828. Muy bien, se parece esta constitución del 28 mucho a la de Estados Unidos. Establece un Congreso bicameral. Muy bien. Se dio la rebelión de los siquichanos. En Ayacucho, los siquichanos no querían pagar tributo porque, bueno, en el virreinato no pagaban. Se les tiene que explicar a los siquichanos que tienen que pagar tributo, que es una fuente de dinero para el Estado. Y los siquichanos se rebelan y a la fuerza prácticamente se les obliga a pagar el tributo. Y luego, con Lamar, sostenemos la Primera Guerra del Perú Independiente, en este caso con la Gran Colombia. Bolívar. Bolívar siempre nos quería hacer daño, ¿no? Debilitar, porque pensaba que el Perú era poderoso. ¿De dónde? Bolívar estaba loco. Perú va a ser poderoso. Bueno, y resulta que ahora Bolívar nos quería quitar 3 provincias. Prácticamente, casi, ¿no? Ya nos había quitado Guayaquil, prácticamente, es un decir. Pero ahora quiere más. Mira, ve. Bolívar nos quería quitar Tumbes, que es este sector, Jaén y Maynas, que es todo eso. Mira, qué abuso, ¿no? Tumbes, Jaén y Maynas, para que Gran Colombia llegue hasta el río Amazonas, pues. Bueno, se desata la guerra, la campaña marítima, favorable al Perú, tomamos Guayaquil. En la campaña terrestre sí mal, porque nuestro presidente Lamar fue derrotado en Saraguno por Teteta. Pero era como un empate, ¿no? Porque a nivel marítimo, ¿no? Nosotros habíamos ocupado Guayaquil, aunque a nivel terrestre nos habían derrotado en Saraguno. Entonces, como era una especie de empate, se firma una tregua, el Convenio de Girón. Y bueno, Lamar parece quería aprovechar esta tregua, el Convenio de Girón, quizá para reagrupar las tropas, que sí, y le viene el golpe de Estado de Gamarra. Entonces vamos con el primer gobierno de Gamarra. A Gamarra le dicen el Ejecutivo fuerte porque sí, él era un hombre autoritario. 17 veces intentaron sacarlo del cargo. 17 veces intentaron organizar un golpe de Estado para sacarlo, no pudieron. O sea, realmente... Y eso también nos indica, ¿no? De que en el siglo XIX, para que un presidente se mantenga en el poder en el Perú, más que la ley, era su propio carácter autoritario. O sea, si ese presidente es autoritario, así, no fuerte, se va a mantener. No porque la ley lo diga o no, porque siempre había conspiraciones e intentos de golpe de Estado, sino porque al tener un carácter autoritario se va a poder mantener en el poder. Y si es un gobernante de carácter débil, no duraba, pues. Como por ejemplo hemos visto a Lamar, y vamos a seguir viendo otros, que cuando es un gobernante de carácter débil no pasa nada. Los 2 años y ya lo pasan allá. Al primer intento de golpe de Estado ya cayó ya. ¿No? Siglo XIX, digo, ¿no? Y en cambio vemos que, por ejemplo, Gamarra, él duró los 4 años que la Constitución le otorgaba como presidente. O sea, él cumplió todo su mandato, pero, ojo, 17 veces intentaron sacarlo. No 1, 2, 3, 5, 17 veces. Y además, porque Gamarra tenía el apoyo de su esposa, Francisca Zubiaga la Mariscala, doña Pancha Garrote. Esta Francisca Zubiaga era brava. Francisca Zubiaga era una cusqueña, sabía montar a caballo, andaba con pistola, andaba con látigo. Esa tía era brava. Una de las primeras mujeres protagonistas de la historia del Perú y esposa de Gamarra. Así es. Entonces, Henry me dice, profe, Gamarra era otro Ollanta, no seas malo. ¿Cómo vas a comparar a Gamarra con Ollanta? Por lo pisado, como dicen criollamente, ¿no? Por lo pisado sí, pero en la habilidad política ni a balas. Ollanta, ¿qué va a resistir 17 conspiraciones? Ollanta tuvo suerte, más bien que el Perú estaba tranquilo en su época. Yo te he puesto que a la segunda o tercera conspiración caía Ollanta, con todo y nadie. El hombre no, 17 veces, no es bravo. Así hayan sido 10, ya nos está dando un indicativo
de la autoridad que tenía Gamarra, ¿no? Políticamente, ¿no? Porque sí dice que sí era pisado, ¿no? Dice que su mujer sí le mandaba. Pero políticamente sí era autoritario. Muy bien. Henry me dice, profe, mujer con carácter, mujer con carácter. André dice, un plomazo. No, pues André, ¿qué pasa, André? Andrés, bien duro en sus opiniones, Andrés me da cuenta. Entonces, mira, a Eric, tú eres un traductor. Eric me dice, profe, no es pisado, profe, es obediente. Ah, ya, tú eres traductor. Tú debes trabajar para el gobierno, Eric, ¿no? ¿Para qué no? Porque tú traduces muy bien, ¿no? Entonces ahí arregla las cosas, maquilla las cosas, ¿no? Me parece excelente. El gobierno debería contratarte, me perdiendo plata. A ver acá. Obras de Gamarra, funda el Departamento de Amazonas, la Maternidad de Lima, la Dirección de Aduanas, Obras de Gamarra. Y como Gamarra es conservador, obviamente los liberales lo van a criticar, ¿no? Tenemos acá a González Vigil con su discurso, yo acuso a Gamarra, ¿no? Que era liberal, pues González Vigil. Se desintegra la Gran Colombia y al desaparecer la Gran Colombia aparece Venezuela solita, Colombia y Ecuador. Ahí aparece Ecuador con la desintegración de la Gran Colombia. Previamente a que la Gran Colombia desaparezca, Gamarra había firmado el Tratado de la Reagual con Gran Colombia poniendo fin definitivamente a la guerra, porque recuerda que lo del convenio de Girón había sido una tregua, ¿no? Ahora sí, con el Tratado de la Reagual se acaba la guerra con la Gran Colombia y pasados unos meses la Gran Colombia se deshace y surgen esos tres países. Orbegoso, el señor de los milagros, ¿qué tal apodo? El señor de los milagros, dice que este fulano ganaba sin darse cuenta, dice, triunfaba sin darse cuenta. A veces le dicen así, milagroso. Él da la cuarta constitución peruana, ya teníamos 4 constituciones, ya qué bárbaro. Esta es la cuarta constitución peruana, la de 1834, que tiene como novedad que elimina el cargo de vicepresidente, no va a haber vicepresidente en el Perú. Orbegoso sufre la primera guerra civil, que es la rebelión de Bermúdez. Pero Bermúdez era otro inútil, ¿no? Bermúdez la gente no lo quería. Hasta sus propios soldados lo terminan traicionando a Bermúdez, ¿no? Realmente no, digo, ¿por qué se revela si nadie lo quiere? Entonces, ¿no? Bermúdez se revela, en Lima lo vota, su propio soldado lo arresta a Bermúdez, ¿no? Por eso termina esta guerra civil con el abrazo de Maquinguay, pero entre las tropas de Orbegoso y las ex tropas rebeldes de Bermúdez. Si su misma gente lo había traicionado a Bermúdez, el abrazo de Maquinguay. Ahí termina la primera guerra civil. Pero también debemos tomar en cuenta que Gamarra se revela, ¿no? En la Sierra Sur. Orbegoso estaba en Arequipa. Gamarra se revela en la Sierra Sur y acá en Lima se revela Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Entonces, Orbegoso, que estaba en Arequipa, caramba, tiene un escenario difícil, ¿no? 2 rebeldes, Gamarra en la Sierra Sur y Salaverry en Lima. ¿Qué hacer ahora Orbegoso frente a 2 rebeldes ahorita? ¿Sí? Tenemos a continuación, ahí está Salaverry, el gobernante más joven que hemos tenido, ¿tá? 28 años tenía este muchacho, se proclama gobernante del Perú, ¿no? Salaverry era conservador. Ese personaje que ves al costado es un montonero, es un delincuente, ¿eh? León Escobar. Ese montonero asaltó Palacio de Gobierno. Era tal la inseguridad en Lima, tal la inseguridad, que asaltaban Palacio de Gobierno, ¿no? León Escobar asaltó Palacio de Gobierno. Ricardo Palma, gran tradicionalista, ¿no? Ricardo Palma le llama a este León Escobar el primer presidente negro que hemos tenido. Así le dice Ricardo Palma, porque cuenta de que León Escobar asalta Palacio de Gobierno y se sienta en la silla presidencial. Pero obviamente León Escobar se sienta en la silla presidencial, no para ser presidente, no sé, seguramente se sentó un ratito a descansar, él es un ladrón, ¿no? Entró a robar. Pero Ricardo Palma le llama así, no, primer presidente negro que tenemos, fue Ricardo Palma. Justamente para combatir la delincuencia, Salaverry establece el Tribunal Comisión de la Acordada. Tribunal Comisión de la Acordada para juzgar rápidamente y condenar a los delincuentes. Bueno, ¿qué es lo que hace Orbegoso en Arequipa frente a estos 2 rebeldes? A Gamarra y a Salaverry. Orbegoso habla con el presidente de Bolivia, con Santa Cruz,
Orbegoso le dice, presidente boliviano Santa Cruz, con su ejército invada usted el Perú. Así le dice Orbegoso, le invita a un extranjero a invadir la patria. Ya, un peruano que permita que un extranjero invada su patria. En términos normales, profe, disculpe, eso es traición a la patria, pero para que veas el grado de confusión política y las cosas que estaban ocurriendo. Cualquier coincidencia con lo que está pasando ahora es eso, pura coincidencia. O sea, ya llegamos al límite del absurdo. El presidente Orbegoso le pide al boliviano Santa Cruz, oye, boliviano, con tu ejército, invade el Perú, mano, invade el Perú. Santa Cruz derrota a los rebeldes, a Gamarra y a Salaverry, y juntos formamos la confederación. Y Santa Cruz acepta, pues, allá chévere. Santa Cruz el boliviano nos invade, sí, Santa Cruz derrota a Gamarra, derrota a Salaverry en Socabaya, cumpliendo lo acordado, Orbegoso y Santa Cruz forman la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, no, ya la situación ya, ¿no? Orbegoso, presidente del Perú, ahí está Santa Cruz, presidente de Bolivia, el pacto de junio, así se llama a la alianza, ¿cómo? A la alianza que ellos formaron, liberales. Y van a derrotar a Salaverry y a Gamarra, que eran conservadores. Ellos llegan a unirse al darse cuenta que Santa Cruz nos invade, ¿no? Pero Santa Cruz igual los derrota a los dos. Ahí está. Bien. Y vemos justamente acá, ¿no? En la batalla de Yanacocha, Santa Cruz derrotó a Gamarra. Breve triunfo de Muchumayo y Salaverry, pero finalmente en Socabaya, Santa Cruz derrota a Salaverry y lo manda a fusilar. Cumpliendo lo acordado entonces, Orbegoso y Santa Cruz forman la Confederación Peruano-Boliviana. Vamos con esta confederación. El líder es Santa Cruz, obviamente, ¿no? Ahí lo vemos, ¿eh? Santa Cruz es el líder. Y Santa Cruz era como Bolívar. También tenía miedo del Perú. No, el Perú va a ser poderoso. ¿De dónde sacaban esta idea? Por Dios. Ya bueno, el Perú va a ser poderoso. Hay que debilitarlo. Recuerda que Bolívar, por eso nos quitó Guayaquil, nos quería quitar Tumbes Genimay. Estaba loco también Bolívar, ¿no? Bueno, y mira lo que hace Santa Cruz. Él era boliviano, ¿no? Divide el Perú en dos. Divide el Perú en dos. Norperú, no divide Bolivia, divide el Perú. Norperú, Surperú y Bolivia. Son los tres estados de la Confederación. ¿No? Andrea me dice, profe, Perú es un peligro. Sí, ¿no? Un peligro. Muy bien, vamos a ver acá. El estado norperuano se funda en la Asamblea de Huaura y va a tener como presidente a Orbegoso, ¿no? Orbegoso, que antes era presidente de todo el Perú, ahora solamente del estado norperuano. Luego tenemos el estado surperuano, se crea en la Asamblea de Sicuani, presidente Herrera, y Bolivia, que en la Asamblea de Tapacarí forma parte de la Confederación, presidente Velasco. Pero por encima de estos presidentes estaba Santa Cruz. En el Congreso de Tacna se organiza la Confederación en el Congreso de Tacna y se nombra a Santa Cruz protector. Vemos a continuación los símbolos. Ahí está la bandera de Bolivia, del estado norperuano aquí, y esta es del estado surperuano. La ley más importante que se dio en la Confederación es la ley de los puertos libres. Estos 4 puertos, mira, Paita, Callao, Arica y Cobija, eran considerados puertos libres. ¿Qué significa? Darle todas las facilidades al comercio exterior. 0 aranceles, 0 impuestos, en verdad, como una especie de tratado de libre comercio. Todos los beneficios a los barcos extranjeros, siempre y cuando esos barcos extranjeros no hayan desembarcado en Valparaíso. Entonces, tú tienes tu barco extranjero, tú ninguneas, marginas, relegas a Valparaíso, te vienes de frente a Paita, Callao, Arica y Cobija, todos los beneficios para ti. Listo. Esa es la famosa ley de los puertos libres. Cuando los chilenos se enteran, se dan cuenta que la Confederación es su enemiga. Claro, con la ley de los puertos libres, la Confederación quiere superar comercialmente a Chile, a Valparaíso. Muy bien, ahora, vemos a continuación quiénes estaban a favor de la Confederación. A favor, la Sierra Sur, que era libre comercio, ¿no? La Sierra Sur, los liberales y el Reino Unido. Porque el Reino Unido estaba liderando la primera revolución industrial y el Reino Unido quería justamente mercados, ¿no? El Reino Unido vio excelente
la ley de los puertos libres, no me cobran impuestos, me apoyan, excelente. A favor, la Sierra Sur, los liberales y el Reino Unido. Y en contra. En contra estaba la costa norte peruana, que era proteccionista, los conservadores peruanos que se fueron a Chile, son los emigrados, los vemos ahí, estos son los emigrados peruanos, conservadores, el más importante Gamarra, pues, ¿no? El expresidente Gamarra. Gutiérrez, Pardo de Aliaga, Castillo, todos ellos, emigrados, conservadores, se fueron a Chile. Pardo de Aliaga, este personaje de acá, es literato, seguramente lo has escuchado. Pardo de Aliaga hacía críticas políticas, económicas y racistas a Santa Cruz, líder de la Confederación. Sí, Pardo y Aliaga escribían, ¿no? Roton, que viene, cholo jetón, decía Felipe Pardo y Aliaga, a Santa Cruz. Alejandro Guanaco, Napoleón Vicuña, así le decían. Y le decía cosas más fuertes, ¿sabes? Solo que ya, bueno, entonces sí, era bravo. Felipe Pardo y Aliaga, entonces, críticas racistas. Que Santa Cruz era cholo, pe. Santa Cruz era cholo, boliviano, pe. Entonces, no, por eso ahí le pegaba. Críticas racistas de Felipe Pardo y Aliaga. Entonces, en contra, la costa norte, los conservadores, emigrados peruanos, y Chile, obviamente, ¿no? Chile en contra, pues, obviamente, de la Confederación. Y las campañas militares, ¿no? De Chile y los emigrados en contra de la Confederación se llaman campañas restauradoras. Vamos acá. Ahí están las campañas restauradoras. La primera campaña restauradora fracasó. La segunda campaña restauradora, liderada por... Acá, está. La segunda campaña restauradora... Acá está. La segunda campaña restauradora dirigida por Manuel Bulnes y asesorado por nuestro expresidente Gamarra, derrotan a Santa Cruz en la batalla de Yungay, o Pan de Azúcar. Y derrotado a Santa Cruz en Yungay, o Pan de Azúcar, se acaba la Confederación. ¿Pero quién derrota a Santa Cruz? La segunda campaña restauradora, dirigida por Bulnes y acompañado por Gamarra. En Yungay se acaba la Confederación. Y como Gamarra, estamos viendo, Gamarra vino acompañando, ¿no? La segunda campaña restauradora, Gamarra queda como presidente y le van a llamar presidente restaurador. Bien, vamos entonces, la restauración y anarquía militar. Gamarra, segundo gobierno de Gamarra, mira, Gamarra promulga la quinta constitución, pero ahora estamos en la quinta constitución, qué bárbaro, Dios mío. Quinta constitución. Esta constitución de 1839 es la más conservadora de todas. Por ejemplo, permitía traer esclavos, ¿no? Las anteriores constituciones prohibían la esclavitud completamente, pero esta constitución del año 39 permitía traer esclavos. Y le dicen la cuarentona. Le dicen la cuarentona porque decía que si tú querías ser presidente, mínimo debías tener 40 años. Mínimo 40 años. Cuarentona. Y esta constitución del 39 trae este artículo que definitivamente ha pasado a la historia, porque mira lo que dice este artículo. Es la primera constitución, que plantea lo siguiente. Mira, su artículo 81. Permite al Congreso vacar, o sea, sacar al presidente, por perpetua imposibilidad física y moral. Perpetua imposibilidad física y moral, ¿no? Con el tiempo, las posteriores constituciones lo que van a hacer es simplemente copiar, pegar, este artículo 81. Y por ahí le cambiaron las palabritas. En vez de decir perpetua imposibilidad física y moral para vacar al presidente, en vez de perpetua imposibilidad pusieron permanente incapacidad física y moral. Ahí está. ¿Te das cuenta? La Constitución del 39. Como te digo, las demás constituciones, incluyendo la actual, simplemente lo que han hecho es copiar, pegar, pues nada más. Listo. Bueno, Gamarra promociona a Ramón Castilla, que era su ministro de Hacienda y de Guerra. Siendo ministro de Guerra, Castilla derrota a Manuel Vivanco. Así es. Comienzan las primeras ventas del guano con Gamarra. Se fundó el diario El Comercio. Y Gamarra tiene una idea bien equivocada. Gamarra invade Bolivia. Porque Gamarra también quería la unidad de Perú y Bolivia, pero él dirigirla. Ambicioso, pero no, caudillo. Y Gamarra invade Bolivia y lo único que logra es que los bolivianos lo maten.
en la batalla de Ingal, ¿no? Justamente esta pintura se observa a un Gamarra agonizante. Imagínate, invade Bolivia para que lo maten. Viaja a Bolivia para que lo asesinen. Bueno, entonces ahí está, muere en la batalla de Ingavi y Gamarra. Y cuando muere Gamarra, se desata la anarquía en el Perú, porque recuerda que no había vicepresidente, que en la constitución esta del 34, hemos visto 3 constituciones, bueno, en la del año 34, de Orbegoso, ahí se anulaba el cargo de vicepresidente. Entonces, cuando muere Gamarra en Bolivia, no había vicepresidente, que no hay, la constitución dice que no hay. Entonces, quien asume el mando es un jefe de Consejo de Estado, un señor Menéndez. Hasta ahí todo bien. El problema es que los militares no lo querían a Menéndez y se desata la anarquía. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver acá. Pero culpa de Gamarra, pues, ¿no? De irse al extranjero que lo maten. Vemos justamente la anarquía. Mira, en 5 años vamos a ver cuántos presidentes nos gobiernan. ¿Ya? ¿Por qué le llaman anarquía, profe? ¿Por qué anarquía? A ver, vamos a ver. ¿Qué tan desordenado es? Vamos a ver. Primero, muere Gamarra en Ingavi, ¿sí? Ya ahí está. Entonces, muere Gamarra, ¿quién asume el mando? Menéndez, que no era vicepresidente, era jefe del Consejo de Estado. Hasta ahí todo chévere. Pero vienen los militares. Golpe de Estado de Torrico. A su vez, a Torrico le da golpe de Estado Vidal. A su vez, Vidal le entrega la banda presidencial al abogado Figueroa. Mira, ya van 5. Hasta ahí van 5 ya. ¿Sí? Gamarra, que murió en Ingavi, Menéndez, Torrico, Vidal y ahora Figueroa. Figueroa arrojó la banda presidencial por el balcón de su casa. Es en serio, muchachos. No estoy exagerando, no. Nada que el nombre verdadero de Atahualpa, no, yo no te miento, yo no te estoy estafando. Los historiadores indican eso. Que Figueroa era abuelito, pero, y le dice a su esposa, toma la banda presidencial, y por aquí por el balcón no me arrojaron, porque vino un montón de gente a reclamarle. Y la esposa de Figueroa arrojó la banda. Chapo, arrojó la banda, no puede ser. Ya, pero falta, estamos a la mitad. ¿Qué pasa? Estamos a la mitad todavía. Entonces, ¿quién asume el mando? Manuel Vivanco. Ya, el directorio, ¿no? Su gobierno de Vivanco, así se llama. El gobierno de Vivanco se llama el directorio. Vivanco sufre la rebelión de Domingo Nieto y Castilla, en Arequipa, ya acá. Entonces Vivanco sale de Lima con dirección a Arequipa para enfrentar, pues, ¿no? A Castilla. Y cuando Vivanco sale de Lima, acá en la capital se proclama presidente Domingo Elías. Ay, listo, ya está. Y bueno, Castilla derrota a Vivanco y acuerdan devolverle el poder a Menéndez. Mira, tanta cosa para que al final Menéndez vuelva al poder. Menéndez convoca elecciones y sale elegido Ramón Castilla. No, ya con Ramón Castilla en el poder ya era del guano, ¿no? Claro. ¿Qué es esto? Profe, son como 10 presidentes en 5 años. Estamos hablando de un presidente cada 6 meses. 5 años consecutivos, ¿qué es esto? Pero no te preocupes, porque ni los historiadores aprenden el nombre de todos estos sujetos. No, es que es demasiado, pues. Entonces, por eso le llaman anarquía. Fácil, claro, entonces, ¿qué? Y además, empieza con Menéndez y termina con Menéndez. Ya listo, la anarquía, punto, se acabó. Y por ahí un poquito Vivanco, el directorio, ¿no? Bueno, en fin, ya está listo. No, en serio. Es más, y ayer justamente, mira qué curioso, ayer justamente que conversaba con un colega, un historiador, el colega me dice, esta nota, ¿no? Lo que está pasando ahora, igualito. ¿Quién se va a acordar? Me dice de Sagasti, de Merino. ¿A quién le importa? PPK. ¿A qué le interesa? Le vamos a llamar anarquía nomás, tío. Anarquía siglo XXI, listo. Ya está. Así me dijo. Y pensándolo bien, puede que tenga algo de razón. Sí, pero no, porque mira, PPK, tal Vizcarra, ¿no? Lagarto, ese era chistoso, ¿no? El Lagarto. Merino, creo. Sagasti, ahora tenemos el tío del sombrero. 5, pero yo como 5, ¿ah? No, fue, a ver, PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, 5, ¿ah? ¿En cuánto? PPK, ¿cuándo lo sacaron? En el 2018. O sea, en 3 años, 5. Ah, con razón me dijo eso. Mira, ahorita recién lo estoy procesando, ¿ah?
Fácil, ¿ah? Sí, ¿ah? No, pero faltan 5 más, pe, ¿no? Porque acá son 10. Ahí son 10, pero vamos a la mitad, pe. Vamos a la mitad, vamos a la mitad. Lógico. David dice, nadie se acuerda de Mechita. Ah, qué buena. Mercedes Arauz también, ¿no? Ya serán 6. A ver, vamos a aumentar, vamos a aumentar. Son 6. 6, listo. Henry dice, ¿quién es Mechita? No me acuerdo. Entonces ahí está. Claro. Inestabilidad total, dice Henry. Sí, inestabilidad total. Inestabilidad total. Tú lo has dicho, Henry. Ahí está. Mecha la breve, dice. Claro, ahí te ves. Pero estamos a la mitad, pues no, si es así, si es como ayer lo planteó el colega, mira qué buena. Yo no lo había asimilado mucho, ¿no? Pero sí, pues tienes razón, ¿no? Estaríamos acá. Falta la mitad. Pero el problema con esto, claro, pues eso no es divertido, ¿no? Pero el problema es que el Perú se estanca, pues. Tienes un país estancado y el problema de todo país estancado es que comienza a ir a la baja, económicamente hablando me refiero. Y eso sí es un problema. Claro, cuando comienza a faltar la chamba no sea malo, ¿no? Que esté en el poder, todo, tal vez verán, pero afecta a la economía. Y si tienes gobernantes que encima malogran la economía a propósito, ya te fregaste. Entonces, vemos acá un poco más al detalle, ahí está Menéndez, ¿no? Que asume el mando como jefe de Consejo de Estado tras la muerte de Gamarra. Y bueno, Vidal, Figuerola. Vivanco siempre se destaca un poco, su gobierno, el director, y era muy conservador el hombre, pero sufre la rebelión de Castilla en Arequipa. Y cuando Vivanco sale de Lima a enfrentar a Castilla, todo bacán, acá en Lima se proclama presidente Domingo Elías. ¿Qué es eso, por Dios? Bueno, al final Castilla derrota a Vivanco en Carmen Alto y acuerdan devolverle el mando a Menéndez. Convoca elecciones, sale elegido Castilla. Bien, pero me parece que antes de entrar a la era del guano, que es la época de Castilla, claro, tenemos preguntitas. Vamos a resolver estas preguntitas, ¿sí? Vamos a resolver estas preguntitas, muchachos, por favor. Henry me dice, profe, los peruanos no conocemos nuestra historia y seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. Sí, pues, Henry, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues, Henry, ¿qué vamos a hacer? Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Es la verdad, porque ¿quién iba a pensar que íbamos a tener un gobierno así? Con todo lo del coronavirus. Hasta yo pensaba, no, ya la gente va a elegir algo decente, ¿no? Algo. Pero ahora es la misma vaina del coronavirus. Qué horror, por eso. André me dice, profe, salgamos del Perú, no más, no me. En fin. Bien, vamos a resolver las preguntas, chicos. ¿Ya? Pongamos las claves, por favor. Pongamos las claves, pongamos las claves. Pongamos las claves, muchachos. Ya, a ver. Pongamos las claves ahí, chicos. Trabajemos esas preguntas. Mira que hay preguntas de eco, ¿ah? Siempre yo les digo, hay preguntas de eco, así para que, ¿no? Vean ahí
Listo, a ver entonces. Ya está, entonces vamos a dar las claves, chicos. Bien, vamos a ver entonces, vamos a responder estas preguntitas. Dice la 1. A inicios del militarismo de la Victoria, don José de la Mar fue declarado presidente por... Bien, la Mar, pues, a él, recuerdan, cuando Bolívar se va, ¿no? Bolívar deja el mando en el Perú a Andrés de Santa Cruz como jefe de gobierno, jefe de Consejo de Gobierno. Santa Cruz convoca el segundo Congreso Constituyente peruano. El segundo Congreso Constituyente parece una continuación del primero, porque al igual que el primero, el segundo Congreso Constituyente también tiene mayoría liberal, y el presidente es el mismo del Congreso, Francisco Luna Pizarro. Y este segundo Congreso Constituyente elige a la Mar como presidente. Entonces ahí sería dedo, el Congreso de la República. 1, dedo, 1, dedo. 2. Durante el gobierno de José de la Mar, él, puntos suspensivos, representó el cese de las hostilidades con el ejército gran colombiano y además fue el antecedente del Tratado de, puntos suspensivos, que estableció la paz definitiva. Bueno, la primera guerra del Perú fue con la Gran Colombia y la Mar firmó una tregua, que es el Convenio de Girón. Viene el golpe de Estado de Gamarra y ya después Gamarra, claro, firma un tratado ya de paz con Gran Colombia, que es el Tratado de la Reagual, que sería Convenio de Girón con la Mar y Tratado de la Reagual con Gamarra. Así sería la cosa. Muy bien, agüita. 2, agüita. Lo voy a poner acá, ¿ya? Lo voy a poner acá. 1 dedo. 1 dedo. Y el otro es 2 agüita, ¿no? 2 agüita. 3. Fue una de las primeras mujeres en participar en la política peruana. Fue una de las primeras mujeres en participar de la política peruana. Bien. La esposa de Gamarra, ¿no? La esposa de Gamarra, Francisca Zubiaga. Francisca Zubiaga. Sería 3 casitas. La mariscal. La mariscal. 3 casitas. Vamos con la 4. No corresponde a la Constitución de 1828, promulgada durante el gobierno de don José de la Mar. Bien, no corresponde a la Constitución de 1828. Ya, ahí, beso pues,
porque eso de eliminar el cargo de vicepresidente es de la Constitución del año 34, la que dio Orbegoso, esa es la que trajo esa novedad de eliminar el cargo de vicepresidente. Pero no, la del 28 sí mantenía la vicepresidencia. 8 besitos. Perdón, 4 besitos. 4 besitos. 4 besitos. 5, dice, tras la firma del convenio de Girón, 1829, el general Agustín Gamarra destituyó al presidente, puntos suspensivos, que fue conducido a, puntos suspensivos, donde encontraría la muerte. Bueno, Gamarra le da golpe estaba a la mar, y la mar fue conducido a, bueno, muere en Costa Rica. Costa Rica sería entonces, sería la mar, Costa Rica. 5 dedos. 5 dedos. 3 besos. Ah, mira, ve, me equivoqué. Sí, me equivoqué. 3 besos. Francisca Zuriaga, ¿no? Francisca Zuriaga. Se ve que están atentos. Me parece muy bien. Excelente. Y la 5 que habíamos dicho es dedo. 5 dedos. Y la 6, que es una pregunta de Eco, dice, con respecto a los primeros caudillos del primer militarismo, ¿es correcto? A ver, ¿José de la Mar era el ejecutivo fuerte? No. La Mar era más bien el ejecutivo débil, decía que lo manipulaba desde el Congreso. El ejecutivo fuerte de la Mar. La primera premisa, la 6, es incorrecta. 2. Agustín Gamarra tenía como esposa a Francisca Zuriaga, claro, que su señora, lógico. Cierto la 2, correcto la 2. 3. Luis Orbegoso afrontó la Primera Guerra Civil de la República, la rebelión de Bermúdez, sí. 3 también es correcto. 4. Felipe Salaverry buscó reprimir la delincuencia. Sí, claro, porque se asaltaban Palacio de Gobierno. Lo correcto sería 2, 3 y 4. 6, dedo también. 6, dedo también. Listo. Entonces, hemos dado las claves. Pasamos al segundo bloque. Sí, hay un segundo bloque. Listo. Por favor, chicos, pongan sus claves. Por favor, chicos, pongan sus claves. ¡Pum! Sus claves, muchachos. Allá, voto censitario. Eso significa, ¿cómo diríamos? Que el voto solo, ¿cómo llamamos esto? El voto censitario. Que no todos pueden votar. Que no todos pueden votar. Solamente un grupo de la sociedad puede votar. Básicamente ese es el voto censitario. Y en este caso, en el siglo XIX, el sesgo era solamente van a votar hombres mayores de 21 años, muy bien, con capacidad económica. Al inicio, solamente con capacidad económica. Entonces, por ejemplo, las mujeres no votaban. Bueno, las mujeres no votaron durante el siglo XIX en el Perú y gran parte del mundo. No votaron en el siglo XIX, ¿no? Pero de todos los hombres, solamente mayores de 21 años, solamente los que tienen capacidad económica, ¿no? O sea, un taller, tributan al Estado, tienen propiedades. Solamente ellos podían votar. Al inicio de la República, al inicio del siglo XIX. Y luego, a fines del siglo XIX, ya en el Perú podían votar hombres mayores de 21 años con capacidad económica o que sepan leer y escribir. O que sepan leer y escribir. A fines del siglo XIX ya era así. Entonces, de repente, tenías propiedades, votas. El otro es pobre, pero sabe leer y escribir, va a votar. Pero eso era a fines del siglo XIX. Al inicio arranca hombres mayores de 21 años con capacidad económica. Y después ya se agrega los que sepan leer y escribir también. Así es. Muy bien. Dice, a ver, Luis me dice, profe, que el que votaban son los hombres alfabetos y con poder económico. ¿Qué votaban? Bien. En el siglo XIX, las elecciones eran un tanto distintas a las de ahora. Ahora, por ejemplo,
se elige directamente al candidato, ¿no? Ya yo elijo tal candidato. En cambio, en el siglo XIX no. En el siglo XIX, en primer lugar, los sitios de votación eran las parroquias. Las parroquias, porque en las parroquias estaba digamos, una relación de la gente bautizada, ¿no? Había una relación de las personas que vivían en el lugar. Entonces votaban en las parroquias. Y por cada 500 votantes, mira, por cada 500 votantes, o sea, 500 hombres, ¿no? Con capacidad económica o que sepan leer y escribir, estamos hablando a fines, ¿no? Del siglo XIX. Por cada 500 votantes, esos 500 votantes, elegían a un elector. A uno de ellos lo elegían como elector. Mira, por ahí otros 500 votantes elegían a un elector. Por ahí en otra parroquia, 500 votantes, un elector. Elegían electores. Y luego esos electores se reunían y ellos escogían al presidente de la República. Eso se llama elecciones indirectas. Pero por lo tanto las elecciones eran bien engorrosas. Y por eso en algunos casos ni siquiera se pudieron hacer. Sí, era el mecanismo que se utilizaba, eran elecciones indirectas. En el siglo XIX todas las elecciones fueron indirectas. Ya en el siglo XX ya recién las elecciones son directas. O sea, ya como ahora, ¿no? Ya la gente va y elige ese candidato, sin intermediario. Así era la cosa. Muy bien, vamos a ver las claves acá. A ver, dice la pregunta 7. Corresponde a las obras del Mariscal Santa Cruz. La ley de los puertos libres, ¿no? 7 casas, vamos a ponerlo. 7 casas. 7 casas. 8. Durante la segunda administración gamarrista, la rebelión regeneradora de puntos suspensivos fue derrotada por el entonces ministro de Guerra. La rebelión regeneradora es de Manuel Vivanco. ¿Y quién lo derrota? Ramón Castilla. Eso es durante el gobierno de Gamarra, durante el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? Castilla era ministro de Guerra y derrota a Vivanco, que era el rebelde regenerador. Sería entonces Manuel Vivanco Castilla. 8 besitos. 8 besitos. 8 besitos. 9. Dice, la siguiente imagen está en relación con el proyecto político denominado la Confederación. Esa es la Confederación. Estado norperuano, surperuano, Bolivia, ¿no? 9 casas. 9 casas. 9 casas. Muy bien. Vamos con la 10. Dice, a inicio de la República, la política exterior dirigida por el primer ministro chileno, Diego Portales, es el principal enemigo de la Confederación, ¿no? Diego Portales. Eliminar la Confederación Peruana Boliviana. 10 besitos. 10 besitos. 10. 11 dice, a fines del llamado directorio, ante la salida de Manuel Vivanco al sur de Lima. Muy bien, esto vamos a poner, ¿ya? A la salida de Manuel Vivanco al sur de Lima. Puntos suspensivos. Se proclamó presidente y preparó la defensa de la ciudad de Lima ante el ataque del general. Claro, yo les conté, eso es durante la anarquía. Cuando Manuel Vivanco se entera, ¿no?, de que Castilla se ha rebelado en Arequipa, entonces Vivanco, claro, sale de Lima con dirección a Arequipa y Vivanco se va de Lima y acá en la capital se proclama presidente Domingo Elías. Domingo Elías. Vivanco se entera y Vivanco le ordena al general Echenique atacar Lima, ¿no?, porque se ha proclamado pues este mandatario Elías. Vivanco ordena a Echenique atacar Lima. Y Domingo Elías prepara la defensa de la capital. Esa defensa de la capital es lo que se conoce como la Semana Magna. La Semana Magna. Al final Echenique no atacó nada, pero Domingo Elías preparó la defensa de la capital, la Semana Magna. Pero en fin, era un caos, ¿no? Era una anarquía esa época. Entonces, sería Domingo Elías y José Echenique. 11 dedos. 11 dedos. 12. Dice, lo verdadero y lo falso del segundo mandato de Gamarra. A ver, promulgó la Constitución llamada la Cuarentona. Sí, verdadero. 2. Su gobierno es denominado el directorio. No, el directorio es de Manuel Vivanco. No, la segunda es falsa. 3. Se inició la venta del guano. Sí, claro, con Gamarra. Verdadero. 4. Su mandato terminó con su derrota en la batalla de Yungay. No, el que fue derrotado en Yungay fue Santa Cruz, ¿no?
y ahí termina la confederación. Verdadero, falso, ¿sí? Verdadero, falso, besito. 12 besitos. Bien, así es. Perfecto. 12, besito es, vamos a poner, ¿ya? 12, besito. Así es. Verdadero, falso es. Así es. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Vamos con la era del guano, ¿no? Prosperidad falaz. Bueno, una época en que el Perú tuvo bastante dinero vendiendo el guano de las islas. Prosperidad falaz. Tiene varios nombres, ¿ah? Ajá. Mira, otra mnemotecnia, a ver. Primero de la prosperidad falaz, a ver. Cas de Castilla. Eche de Echenique. K de Castilla. Y S de San Román. Caseche, Cas. Caseche, Cas. Castilla, Echenique, Castilla, San Román. Caseche, Cas. Y luego viene, me parece, otra mnemotecnia. Bueno, esta es la mnemotecnia de la era del guano. Caseche, Cas. Castilla, Echenique, Castilla, San Román. Y la otra mnemotecnia es P de PC, Pra de Prado y Va de Balta, ¿no? Pepraval. Y ahí termina el primer militarismo. Pepraval. PC, Prado, Balta. PC, Prado, Balta. Así es. Vamos primero iríamos con la primera mnemotecnia, ¿no? Ah, la era del guano, a ver. Jorge Basadre le llama prosperidad falaz, es cierto. Ramón Castilla es el personaje principal. Luego está el gobierno de Echenique, la Revolución Liberal de Castilla, segundo mandato de Castilla, y San Román, ¿no? Ahí termina, con San Román. Muy bien, avanzamos un poquito más. Bueno, vemos acá las islas guaneras. Estas son los dos principales grupos, ¿no? De islas. Las islas Lobos, frente a Lambayeque, y las islas Chincha, frente a Inca. El gran investigador del guano fue Humboldt, y el gran vendedor del guano y publicista, Mariano de Rivera. El contexto es la primera revolución industrial, ¿no? Una característica de la primera revolución industrial es el aumento de la población. Y al aumentar la población, obviamente se necesita mejorar el rendimiento de la agricultura. Ahí es donde entra a tallar el guano, porque era un gran fertilizante. Formas de vender el guano, bueno, Gamarra comienza la venta del guano. Él alquilaba las islas, Gamarra, por arriendo al militar Quirós. De ahí se establece la venta directa, pero la venta directa no funciona porque el Estado peruano no tenía experiencia en vender el guano, ¿no? En extraer, transportar, almacenar. No tenía experiencia alguna. El Estado peruano es medio inútil, pero a veces recontra inútil, ¿eh? Y entonces, como la venta directa no se podía hacer porque el Estado peruano no podía ejecutarla, viene la tercera forma de venta, que es consignatario. Este lo estableció Ramón Castilla. El consignatario era un empresario que a nombre del Estado, el consignatario se encargaba de la venta del guano. Y cuando vendía el guano, el 30% de la ganancia era para el consignatario y el 70% de la ganancia era para el Estado peruano. El sistema de consignatario fue el más utilizado. Lo estableció Castilla. Y el primer consignatario fue la Casa Gibbs británica. Y luego lo del monopolio es el contrato Dreyfus, ¿no? Que de ahí hablaremos un poquito. ¿En qué se gastó el dinero del guano? El Estado peruano lo gastó más del 50% en burocracia y en segundo lugar en ferrocarriles. El Estado peruano, más del 50% de las ganancias del guano, burocracia, segundo lugar ferrocarriles. Y los consignatarios nacionales, ¿no? Empresarios peruanos que también vendieron guano, gastaron en actividades agrícolas y en fundar el Banco de la Providencia. Bien. Primer gobierno de Castilla, acá todo es primero, ¿no? Con Castilla todo es primero. Primer presupuesto del Estado, primer reglamento de instrucción, o sea, de educación, primer ferrocarril Macallao, primer barco a vapor, todo es primero. Había dinero. Y bueno, llegan los chinos culí para las haciendas, claro que sí. Y el Perú va a proyectar prestigio internacional, porque Castilla pagó toda la deuda externa e incluso Castilla mandó un barco
para amenazar a los Estados Unidos. Una cosa increíble, pues eso nunca más volverá a ocurrir. ¿Y por qué te digo que llegó a tener el Perú prestigio internacional? Porque comenzaron a llegar gente, migrantes al Perú, creyendo que el Perú ya estaba encaminado hacia su desarrollo y que el Perú iba a ser poderoso, ¿no? Otros locos que creían que el Perú iba a ser poderoso. Llegaron italianos en el primer gobierno de Castilla, ¿no? Y de ahí vamos a ver que llegaron alemanes, españoles, irlandeses, en fin. A los chinos culí los trajeron para las haciendas, ¿eh? El tercer debate doctrinario es acerca de la participación del pueblo, ¿no? Si debe o no debe participar. La soberanía de la inteligencia decía que no, que los que deben participar en política es la clase alta, porque tienen educación y tienen dinero, tienen la capacidad de hacerlo, decía el gobierno de los más capaces. Soberanía de la inteligencia del cura Herrera. Y la soberanía popular decía que el pueblo sí debe participar en política, por ejemplo, con el sufragio universal. O sea, que todo el mundo vote, ¿no? O sea, todos los hombres, ¿no? Obviamente. La soberanía popular lo defendía Pedro Gálvez. Ahí está. Muy bien. Luego acá tenemos el barco a Porrima que compra Castilla en su primer mandato. Las caricaturas de Willis. Las caricaturas de Willis. Era un francés que vino, hizo bastantes caricaturas de la era del guano. José Rufino Echenique. Acá hay un detalle. Ramón Castilla dio la ley de consolidación. Con la ley de consolidación, Castilla indicaba que había que pagar la deuda interna a las familias que habían financiado la independencia. Hasta ahí todo bien. Incluso Castilla calculó que eran 7 millones lo que debían pagarse por deuda interna a esas familias que financiaron la independencia. Y Castilla pagó 4 millones. Echenique, que vemos acá, debía pagar 3 milloncitos. Y Echenique no pagó 3 milloncitos. Pagó más de 21 millones. Ese es el escándalo de la consolidación. La ley de consolidación la dio Castilla, pero el escándalo se desata con Echenique. Aquí vemos, por ejemplo, que llegan los alemanes que te conté a la zona de Posuso y San Ramón. Así es. Mira, este es el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, que se firmó con Brasil para obtener libre navegación por el río Amazonas. Porque si tú de Lima querías ir a Iquitos, por la sierra no pasaba nada. No había camino ni para la sierra. Si tú querías llegar a Iquitos, tenías que tomar un barquito, bordear toda Sudamérica prácticamente, entrar por el Amazonas y llegabas a Iquitos. Alucinante. ¿Y qué pasaba si Brasil no nos dejaba pasar? Mira, por la desembocadura del río Amazonas. Había que garantizarse la libre navegación por el Amazonas. Y así fue. Con el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro se garantiza la libre navegación por todo el río Amazonas. Así es. Henry me dice, profe, la migración extranjera fue impulsada, Henry. El Estado peruano promovía la llegada de migrantes extranjeros. ¿Ya? De migrantes extranjeros. Claro, se daba preferencia, ¿no?, a migrantes blancos, ¿no?, europeos. Porque, ahora, pero el Estado peruano no solamente quería que vengan europeos o estadounidenses porque son blancos, sino porque ellos ya han vivido la primera revolución industrial. Entonces se entiende que van a tener nuevos criterios económicos que traer acá al Perú, ¿no? Y sí se logró, ¿eh? Sí se logró que algunos vengan. Caricaturas de Willis. Esta caricatura es famosísima, ¿no? Qué mamadas. Es una falta de respeto, es una falta de respeto. Este Willis era bravo, ¿ah? ¿Cómo va a poner a Echenique, porque este es Echenique, succionando la leche de esta vaquita que es el Estado peruano, ¿no? Se refiere al escándalo de la consolidación. Y luego lo pone Echenique como mujer. Es una falta de respeto total, ¿ah? Bravo, este Willis, ¿eh? Bien atrevido, ¿eh? Bien atrevido. Entonces, así, ¿no? Imagínate si ahorita hicieran una caricatura así. Sí, imagínate a este sujeto pone un sombrero. Sería una falta de respeto, ¿sí o no? Imagínate, vamos a sacar una carátula mañana así. El domingo, para que todo el mundo lo vea, ya le dibujo acá un sombrero. No, cuidado, no estoy dando ideas para memes, ¿eh? Cuidado. ¿No? Y acá lo pones a Cerrón, mira, acá. Le voy a poner acá el rostro de Cerrón. Ya, yo publico esta nota. Es una falta de respeto, ¿sí o no? Ya. ¿Cómo en el siglo XIX, que la gente era más brava de carácter, pudieron haber publicado eso? ¿Eh? Este Willis era bravo, ¿eh?
ahora Willis. Francés, como te digo, es un francés que vino acá, estuvo una temporada por acá por Lima, que había plata pues, por leer el bueno. Bien, la revolución liberal, justamente contra el escándalo de la consolidación, ahí está Castilla, importante, claro que sí. Y Castilla, en esta revolución liberal, es donde elimina el tributo indígena y elimina la esclavitud. Así es, ¿no? La batalla de La Palma, Castilla derrota a Echenique. Segundo gobierno de Castilla, muy bien, fundó el departamento de Loreto. En el segundo gobierno de Castilla se dieron dos constituciones, la de 1856 y la de 1860. Muy bien. Y luego el gobierno de San Román, donde termina la era del guano, ¿no? San Román gobernó menos de un año porque falleció. Ahora, en el segundo gobierno de Castilla, mira, antes que se me pase, ya, se dieron dos constituciones, la del 56, liberal, la de 1860, moderada. Y también en el segundo gobierno de Castilla se da la guerra con el Ecuador, porque el Ecuador quería entregar selva peruana a los británicos. ¿Cómo hacer eso, no? Entonces se invade, se toma Guayaquil y se firma el Tratado Mapasingue. Y se evita, ¿no?, que Ecuador negocie o entregue selva peruana al Reino Unido. Muy bien, entonces, bueno, ahí está San Román, fallece y asume el mando el vicepresidente PC. Vamos entonces con la parte final. Tengo acá justamente aquí a San Román, el conflicto con España, Peset y luego Mariano Ignacio Prado, y cerramos el primer militarismo con el gobierno de José Balta. Así es. Vamos entonces primero con el conflicto con España. Conflicto con España. Acá tenemos al presidente Peset. Mala suerte tuvo el Perú, porque justo cuando pasaba la expedición científica española, se da el famoso incidente de Talambo, ¿no? En la hacienda de Talambo hay una pelea, muere un peón vasco, un peón español, y ahí comienza todo el problema, ¿no? Los españoles resultan ocupando las islas Chincha. El presidente Peset tomó dos medidas. Primero, mandó comprar barcos. Peset manda a comprar el Huáscar, la Independencia, y por otro lado, Peset negocia con los españoles. Y Peset llega a un arreglo con los españoles, solo que fue mal recibido por la población. El acuerdo que Peset firma con la escuadra española es el Tratado Vivanco-Pareja. En el Tratado Vivanco-Pareja, los españoles nos devolvían las islas Chincha que habían ocupado, siempre y cuando el Perú le pagase 3 millones de pesos a ellos, los españoles, y cancelara la deuda de la independencia. La gente lo tomó mal, muy mal. La población, el Congreso y los liberales rechazan el Tratado Vivanco-Pareja. La gente renegaba, ¿no? La gente decía, ¿cómo es posible? Estos españoles irrespetuosos ocupan nuestras islas Chincha, ya se están llevando el guano, y encima tenemos que pagarle. No, la gente reniega. El Tratado Vivanco-Pareja fue llamado el Tratado de la Vergüenza. Te repito, la población, el Congreso y los liberales se oponen. Y viene el golpe de Estado con el coronel general Mariano Ignacio Prado. Ahí está Prado. Prado forma el Gabinete de los Talentos. Ahí está el Gabinete de los Talentos, liderado por José Gálvez. Prado también forma la cuádruple alianza. ¿Qué es eso, Dios mío? Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Ahí está la cuádruple alianza, ¿no? Y bueno, vienen las batallas, los combates. Los españoles deciden bombardear Valparaíso, principal puerto de Chile, lo bombardean. Y de ahí bombardean el Callao. Ahí se da el combate del 2 de mayo, ¿no? Así es. En el combate del 2 de mayo, importante, el Perú contesta a su manera a la ofensiva española, claro que sí, ¿no? El combate del 2 de mayo, ¿no? Y, ojo, en el combate del 2 de mayo muere José Gálvez, héroe de ese combate del 2 de mayo, pero sí, el Perú consolida su independencia con el combate del 2 de mayo porque respondimos, ¿no?, a la escuadra española, pero también comienza una crisis económica brutal. Una crisis económica muy fuerte, porque durante todo el conflicto con España hemos gastado dinero, no hemos vendido guano, porque los españoles ocupaban las islas Chincha, y encima vamos a tener que gastar más dinero porque el puerto del Callao quedó destrozado y hay que reconstruirlo. Entonces comienza una crisis económica muy, muy fuerte. Es tan fuerte la crisis económica,
tras el conflicto con España, que el dictador Mariano Ignacio Prado renuncia. Le deja el mando a Díaz Canseco brevemente, Díaz Canseco convoca elecciones y sale elegido José Balta. Vamos entonces, con José Balta termina el primer militarismo. José Balta nombra como ministro de Hacienda o de Economía a Piérola. Ahí aparece en escena Piérola. Y Balta y Piérola impulsan el contrato Dreyfus. ¿Qué es el contrato Dreyfus? Entregarle toda la venta del guano a un empresario francés, Dreyfus, y ya no tomar en cuenta a los consignatarios nacionales, porque los consignatarios nacionales tenían serias denuncias de corrupción, muy serias denuncias de corrupción. Ese es el objetivo del contrato Dreyfus, dejar de lado a los consignatarios nacionales. Y así fue. Los consignatarios nacionales obviamente van a protestar, van a insultar a Piérola, ¿no?, que era el ministro de Hacienda que impulsó este contrato. Y los consignatarios nacionales, ellos van a formar el Partido Civil, el primer partido político del Perú, con su líder Manuel Pardo Lavalle. Y nace una rivalidad bien fuerte que nos hizo bastante daño entre los civilistas, antes consignatarios, contra Piérola. Entonces, esta rivalidad, este odio nos va a hacer mucho daño, incluso durante la guerra con Chile. Por un lado civilistas, por otro lado Piérola. Bien, y ahí lo vemos a Dreyfus, tanto en caricatura como en foto, así es. Con el contrato Dreyfus adelantó pagos al Estado peruano. Dreyfus le consigue 2 préstamos al Estado peruano pedidos a capitalistas británicos. Es decir, cuando se firma el contrato Dreyfus, el Estado peruano recibe dinero, porque Dreyfus está adelantando pagos y los 2 préstamos pedidos a capitales británicos. ¿Qué hicieron Balta y Piérola con ese dinero? Construyen ferrocarriles, 10 ferrocarriles a la vez, y contrataron al ingeniero norteamericano Henry Meigs, conocido como el Pizarro Yankee. Henry Meigs. Lo malo que Henry Meigs era buen ingeniero, lo malo que Henry Meigs era ladrón, era corrupto, por eso el Pizarro Yankee. De los 10 ferrocarriles, solo se terminó uno. De los 10 ferrocarriles, solo uno. Porque se acabó la plata, porque el contrato Dreyfus fracasó. ¿Y por qué fracasó el contrato Dreyfus? Porque las ventas del guano ya estaban en caída. Ya habían aparecido nuevos fertilizantes. Uno de los nuevos fertilizantes que habían aparecido era el salitre, que era mejor fertilizante que el guano todavía. Lo bueno es que el Perú tenía salitre, y por eso Balta fundó la provincia de Tarapacá. Mira acá abajito, provincia de Tarapacá. Ahí está. La rebelión de los chinos. Sí, hoy los culís se rebelaron, en Pativilca. Saquearon varias haciendas, mucho maltrato recibieron por los chinos culinos, con cara pintadas. Muy bien, obras de Balta en Lima, Puente Balta, Hospital 2 de Mayo, de arriba de las murallas de Lima, el Palacio de la Exposición, ahí está listo. Bastantes obras en Lima hizo Balta. Y finalmente Balta convoca elecciones y sale elegido Manuel Pardo Lavalle, ¿no?, líder del Partido Civil, ex consignatario. Pardo Lavalle gana la elección, así como te contaba, que el hombre es mayor de 21 años, con capacidad económica o que sepan leer, escribir y arte, que primero eligen electores y los electores, así con toda esa cuestión. Se elige a Pardo Lavalle y ya pues Pardo faltaba solamente que le den la banda presidencial, y se revelan 4 hermanos coroneles, los hermanos Gutiérrez, cuyo líder era Tomás Gutiérrez, que había sido ministro de guerra. Y los hermanos Gutiérrez, ellos querían continuar, prolongar el primer militarismo, y no se dieron cuenta los hermanos Gutiérrez que la gente estaba harta de los militares. La gente estaba harta de los militares. Siempre estábamos peor que antes, peor que antes, peor que antes. Cuando fracasa el contrato Dreyfus, la crisis económica vuelve más fuerte, porque ya no teníamos dinero del guano y encima ya no teníamos crédito externo, porque habíamos pedido los 2 préstamos a capitalistas británicos y ya se habían gastado. Entonces volvemos a la crisis tras el fracaso del contrato Dreyfus, peor que antes, sin dinero y endeudados a nivel internacional, sin crédito. Y esas son las condiciones que fuimos a la guerra, un desastre. Entonces, así es. La gente, la misma población lincha a los hermanos Gutiérrez y Pardo asume la presidencia. Ahí vemos la cronología de eventos. Muy bien. Los hermanos Gutiérrez toman prisionero a Balta. Ahí está, Tomás Gutiérrez se proclama jefe supremo.
Pero como te digo, la población termina linchando a los hermanos Gutiérrez, ¿no? Estos que están colgados son Tomás y Silvestre. Y entonces, deshecho los hermanos Gutiérrez, Manuel Pardo Lavalle asume la presidencia, primer presidente civil del Perú. ¿Te acuerdas qué significaba civil? Civil, que no eres militar ni cura. Entonces, cuando uno dice Manuel Pardo Lavalle es el primer presidente civil, ¿qué significa? Que no es militar. Que el primer militarismo que tantas décadas había durado, el primer militarismo ya concluyó. ¿Por qué no es militar? Es civil, es el primer presidente civil. El primer militarismo ya terminó. Muy bien, entonces vamos, este es el esquema final, con las preguntitas. A ver, vamos a las preguntitas. A ver, pon tus claves, pon tus claves. Pon tus claves, muchacho. Pon tus claves, mi estimado alumnita. A ver, vamos a poner. Dice la 13, no corresponde a la guerra civil de 1854. Ahí, vamos a ver acá, es casa. 13 casa. Porque Mariano Prado, en esa guerra civil del año 54, Mariano Prado apoya a Castilla. Es más, en esa revolución liberal de 1854, es donde Castilla, entre comillas, ¿no?, promociona a Mariano Ignacio Prado, que gana la batalla de Escuchana. Entonces Prado estuvo con Castilla. Bien, 13 casos. Como me dice lo que no corresponde. 14. El primer mapa del Perú republicano el primer mapa del Perú republicano se inició su elaboración. Bueno, durante el segundo gobierno, ¿no?, de Ramón Castilla por el geógrafo e historiador Mariano Felipe Pasadán. 14 agüita. Henry contestó bien, excelente. 14 agüita, muy bien. 15. La siguiente imagen está en relación con el siguiente proceso histórico. Esta es Castilla eliminando, ¿no?, el tributo indígena y eliminando la esclavitud. Esto fue en la Revolución Liberal del año 54. Claro, 15 dedos. Bien, Harley también puso el dedo. 15 dedos. 16. El gran proyecto de inversión pública de la era del guano en el Perú fue, o sea, inversión pública donde más se gastó, ferrocarriles. 16 besos. 16 besos. 17. La guerra con el Ecuador se debió a la intención del vecino país de entregar selva amazónica peruana al Reino Unido, y dicho conflicto terminó con la firma del Tratado de Mapacete. 17 casas. 17 casas. 17 casas. Luego 18. A ver, en el tercer debate político a mediados del siglo XIX, lo correcto es: 1. Los liberales plantearon la soberanía de la inteligencia. No. La soberanía de la inteligencia era de los conservadores, que solo la clase alta tiene la capacidad de gobernar. La 1 entonces es incorrecta. 2. Los conservadores difundieron el gobierno de los más capaces. Sí, claro, está bien. Soberanía de la inteligencia. La 2 es correcta. Pide lo correcto. La 2 está bien. 3. A través del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe se difundió el sufragio universal. Sí, porque el Colegio Guadalupe era liberal, era soberanía popular. La 3 también. 4. Se discutió la participación del... Sí, 2, 3 y 4 se llevan. Casa. 2, 3 y 4. 18 casa. 18 casa. Bien, vamos al segundo bloque. A ver. Sí, ahí está. Hay un segundo bloque, mira. A ver, la 19. Dice, en el gobierno del coronel José Balta se dio. ¿Qué ocurrió? La rebelión de chinos, culiados y Pativilca, los carapintadas. Lima Norte, 19 dedos. 19 dedos. Sí, pobres chinitos, eran muy maltratados. Les pagaban 2 soles al mes. 2 soles al mes les pagaban, y a veces con descuento. Sí, era bravo. 19 dedos. 20. Durante el conflicto con España, en el mandato del presidente se compraron barcos, PCT se mandó a comprar barcos. El Huáscar de la Independencia. Casa, 20 casas. 20 casas. 20 casas. Vamos con la 21.
La siguiente imagen está en relación con, ¿no? Está en relación con, esa es la cuádruple alianza, ¿no? La guerra hispano-sudamericana. Nosotros le decimos, ¿no? Guerra con España, pero a nivel internacional se llama guerra hispano-sudamericana, porque recuerda que el Perú, junto con Chile, con Ecuador y Bolivia, era la cuádruple alianza. Entonces, guerra hispano-sudamericana. A nivel internacional se le llama así. 21 dedos. 21 dedos. Nosotros le decimos guerra con España, ¿no? Normal, pero recuerda que era un conflicto que involucró a más países. 22. En el contrato Dreyfus, firmado en 1869, durante el gobierno de José Valda, tuvo como principal objetivo. Ahí la respuesta es, casa, porque los hijos del país, así se le llamaban los consignatarios nacionales. También le decían plutocracia guanera, también le decían, plutocracia guanera, hijos del país, retirarlos, claro. 22 casas. Los hijos del país eran los consignatarios nacionales. Plutocracia guanera también, plutocracia guanera. 23. Tras el rechazo por parte del gobierno del presidente, puntos suspensivos, en aceptar al llamado comisario regio, puntos suspensivos, el jefe de la expedición científica española, Luis Hernández Pinzón, ordenó la ocupación de las Islas Chincha. Peset, pues, ¿no? Peset es el que tiene que lidiar con esta expedición científica. Ya. Y el supuesto comisario regio era este sujeto, que era un español que vivía en Lima, pero que se prestó para esta situación de la expedición científica. Eusebio Salazar Mazarredo. Peset, Eusebio Salazar, dedo, 23 dedos. Le decían Eusebio Salazar Mazenredo. Así le decían en Lima, Mazenredo le decían. 23 dedos. Y la 24, que es una pregunta de eco, mira. Con respecto al gobierno de José Balta, indique lo correcto. A ver. 1. ¿Pidió préstamos a capitalistas británicos? Sí. Sí, claro, en el contrato Dreyfus. Sí, ya. 2. ¿Contrató a Henry Mays para la construcción de vías férreas? Claro. El Pizarro Yanqui, sí, es cierto. 3. Rebelión de Juan Bustamante en defensa de Campeón. No, lo de Juan Bustamante fue en el gobierno de Prado. A este Bustamante le decían incluso, o le dijeron, ¿no? Tupac Amaru III, este es Prado. La 3 no es. 4. Se compraron los barcos no, la independencia del Huáscar lo compra PC. 1 y 2 entonces, nada más. Agüita. 24 agüita. 4. Bien, chicos, entonces miren, hemos desarrollado el primer militarismo. Ya, los invito a que revisen el Classroom, ahí hay más preguntas, hay más teoría, y siempre cualquier duda, saben que me la pueden indicar, ¿ya? Adrián dice, gracias, Milo. ¿Qué pasa, Adrián? ¿Qué es esto, por Dios? Bien, nos vemos, chicos, cuídense bastante. Cuídense. Repasen para que no se olviden. Nos vemos. Y Luis me dice, profe, las claves de la guía. A ver si la próxima semana, Luis, vamos a tratar de acabar antes, ¿ya? Para poder darles las claves de la guía, ¿ya? La próxima semana lo trabajaremos. Nos vemos.